Buenas hermanos, ¿cómo andan? Les quería hablar sobre nuestra seguridad en la identificación con lo que hizo Cristo en la cruz, pero instigándoles a que ustedes tengan seguridad en eso, pues Pablo lo tenía. En Gálatas 2:19 dice Pablo: yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Pablo sabía que legalmente fue muerto a esa ley que le condenaba en el infierno. Ahora ya no existe más en el palacio legislativo de esa ley que le condenaba. Y dice, ¿para qué? A fin de ahora vivir para Dios. A fin de ahora estar vivo para con Dios. Ya no más está bajo esa ley que le condenaba, donde estaba sujeto Pablo a la condenación, pues él no podía cumplir perfectamente esa ley. Entonces se merecía la condenación. Pero ahora no, ahora ya está vivo para con Dios. Pues esa ley que le separaba de Dios, de ver la gloria de Dios, pues allá a donde está Dios nadie entra con pecado. Ahora sí, siendo dejado a un lado esa ley, ahora sí puede estar vivo para con Dios, está vivo con respecto a Él, hermanos. Y Pablo lo sabía. En todo momento Pablo mostraba esa seguridad. Y de tal manera que en el siguiente versículo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Explicando más eso de que ahora estoy muerto para la ley. Estoy crucificado ahora juntamente. Y cuando va a hablar sobre que ahora está, por lo tanto, vivo para con Dios, dice: y ya no vivo yo. Él quiere dejar un énfasis, que Él no es más el motor quien dirige su vida en sí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es el que importa. Nosotros existimos en la vida espiritual solo si Cristo existe en nosotros. No hay una separación entre mi persona y la de Cristo. Si separamos la persona de Cristo de nuestra persona, vamos a estar quebrando el matrimonio, por así decirlo. Vamos a estar quebrando la cabeza con el miembro, los miembros de nuestro cuerpo. Vamos a estar separando. En sí, claro, yo soy una persona distinta. Yo soy Josías y Jesús es Jesús. Pero no podemos separar a esas personas de tal manera que vivan separadas. No, las personas deben estar juntas. Ya no vivo yo, de tal manera que Pablo dice, entonces ya no vivo yo. Él no tiene existencia por sí mismo más. Depende, sí o sí, de Cristo, de la cabeza. Él está unido a Él. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿vieron? Lo que ahora Él como persona vive en la carne, en este presente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí Pablo está explicando cómo vivir siendo una persona que está conectada a Cristo. ¿Cómo vive aquí? Entonces, la cuestión es que vos tenés que tener fe en el Hijo de Dios y en lo que Él hizo. Pues dice, vivo esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo estaba plenamente identificado, seguro. Esta verdad de la identificación con Cristo, de la unión de Él con Cristo, una unión orgánica, Él ya no se la sacaba del cerebro. Estaba acá, Él consciente de que eso es muy vital. Es como que ya tiene un chip ahí implantado, nadie lo va a sacar. Ya fue lobatizado, por así decirlo, a pensar así y a querer seguir indagando más esa verdad. En muchas ocasiones Pablo decía que quiero hallarme en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe, el Hijo de Dios. Él lo tenía acá.
Él estaba confiante en que esa obra de Cristo que le unió orgánicamente con Él es vital, es vital. Tal es así que en otros pasajes también lo dice, por ejemplo, en Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que fuimos inmersos no saben, no entienden, no tienen ese chip, que todos los que hemos sido inmersos en su muerte, en Cristo, hemos sido también inmersos en la obra de Cristo en la cruz, que fue eficaz para matar a nuestro viejo hombre, como luego lo va a decir en el versículo en el 6. Sabiendo esto también, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fue un hecho tan poderoso, el hecho de nuestra identificación con Cristo en la cruz, que tiene incidencia ahora en nuestras vidas. Yo como cristiano no puedo decir, yo puedo vencer al pecado, yo soy un ser regenerado, yo puedo vencer al pecado. Cristo hizo su parte, ahora yo hago la mía como ser regenerado. Dios ya me dio la habilidad de actuar, yo puedo vencer. Acordate, hermano, que Cristo fue quien crucificó a tu viejo hombre allí en la cruz. Él se lleva la gloria y eso tiene incidencia ahora. Por eso el argumento de Pablo aquí es, ¿cómo vamos a pecar? Si nosotros estuvimos bautizados en la muerte de Cristo, fue algo eficaz. Y para que ahora resucitemos con Él y ahora andemos en novedad de vida, ¿cómo vas a decir que tenés que pecar para que la gracia abunde? Si la obra de Cristo fue eficaz. Luego dice, considérense muertos al pecado, considérense. Es un paso más del saber conscientemente. Actúen así debido a eso, considérense. Y ustedes tienen que sumergirse, tienen que estar atestados de considerar lo que es vuestra unión con Cristo. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y así dice entonces, no reine pues, por lo tanto, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí sí nosotros vamos a tener la capacidad de decir, yo no quiero pecar, yo no voy a pecar. Yo voy a decir a mis miembros que no vayan a hacer lo que la carne quiere. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es eficaz y yo confío en eso. Yo creo, yo sé lo que pasó ahí en la cruz. Es una gran noticia. Y por lo tanto yo ya sé que la batalla está ganada y Dios me da la fuerza. Entonces voy y gano. Porque Cristo la ganó. Y eso se va transmitiendo esa victoria cada vez más a nuestro presente. Pablo lo sabía muy bien, hermanos. También apela a que tengamos nosotros un entendimiento agudo sobre esto. Pues Pablo siempre desafiaba, digamos, a la inteligencia, al buen senso, al sentido común. En el versículo 1 del capítulo 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Y ahí empieza haciendo una ilustración, pero vieron que él empieza con ese tono desafiante. ¿Acaso ignoráis que la ley se enseñorea en cuanto vive para la ley? Pero ahora estamos muertos, va a decir luego, a la ley. Esa ley que nos condenaba, que nos hacía avivar nuestro pecado en sí. Pues nos decía que ustedes no pueden. Y eso engendraba en nosotros más pecado. La ley engendraba en Pablo, dice, muerte. Porque el mandamiento no codiciarás engendró en él toda clase de pecados, lo va a decir ahí. Pues él se daba cuenta que no podía vencer. Y aún como cristiano luego dice que la carne le lleva cautivo a pecar
y hacer lo que él no quiere, pues tiene la mente de Cristo, de Dios en él, que quiere hacer lo bueno, pero la carne le lleva cautivo y hay esa lucha. Pero Pablo apela a que nosotros no ignoremos que hemos muerto a la ley. No debemos ignorar, debemos apuntar eso en nuestra vida, que ahora estamos vivos y muertos al pecado y vivos para Dios. Debemos saber esa verdad de tal manera que después digamos, gracias doy a Jesucristo que me libró, que me librará de este cuerpo de pecado, para luego decir en Romanos 8.2, aquí tengo el pasaje, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida que nos resucitó con Cristo, esa ley que nos hace vencer, la ley del Espíritu de vida que nos resucitó, nos libró, dice, de la ley del pecado y de la muerte, de esa ley que debido a nuestra carne siempre nos hacía caer y infringir la ley. Por eso dice que era una ley matemática, que si la carne quiere obedecer, va a perder, va a caer. Era una fórmula, es 2 más 2 es 4. Por tu carne nunca vas a poder obedecer la ley. Entonces es la ley del pecado, Pablo dice que es la fórmula esa. Pero la ley del Espíritu de vida nos libró de esa fórmula de caer. Dice, la ley del pecado y de la muerte, que por lo tanto íbamos a sufrir la paga del pecado, que es la muerte eterna en el infierno. Pero nosotros debemos saber que hemos muerto a esa fórmula, digamos. Hemos muerto en Cristo a todo lo que nos condenaba y a lo que nos hacía perder, al poder del pecado, que en la teología se dice. Pues Cristo no solo nos libró de la culpa del pecado, es decir, de la condenación, legalmente en el aspecto legal, sino que nos libró del poder del pecado, que es algo más orgánico, algo que en la realidad vemos que el pecado, por lo tanto, pues estamos identificados con la obra de Cristo en la cruz, de hecho, no reina como antes en nosotros. Lo vemos. El poder del pecado ya no es el mismo. Cristo nos libró en la cruz. La ley del Espíritu de vida nos libró de esa ley de caer en el pecado. En el aspecto legal, pero también en el aspecto orgánico. Lo vemos ahora. Eso. Pues el Espíritu nos aplica esa obra de Cristo en el presente. Esa obra de Cristo no se desconecta de nuestra vida. Estamos juntamente crucificados, pero vivimos también ahora para con Dios. Cristo vive en nosotros. Lo que ahora vivo en la carne, Pablo lo decía, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivimos, hermanos. Pablo apelaba a que ellos tengan este entendimiento. Vemos también en Gálatas capítulos 3, también Pablo desafía a que estén conscientes de eso. Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, insensatos, no aplican la lógica común. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, al recibir por la fe, como estuvo diciendo antes, habiendo comenzado por el Espíritu al creer en el Evangelio, que vieron a Cristo claritamente como crucificado, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tan necios sois? Si comenzamos viviendo la vida cristiana por la fe, debemos seguir así. Si comenzamos por el Espíritu, pues recibimos el Espíritu cuando creímos, debemos seguir así. ¿Cómo vamos a querer ahora perfeccionarnos, como dice otra versión, por la carne? No, debemos seguir según las reglas del juego.
No debemos ser necios, debemos seguir viviendo por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Y luego dice en el versículo 5, aquel pues que os suministra todavía el Espíritu, igual que al comienzo, ahora nos sigue suministrando el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Creo que esto no precisa ni explicar. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.